Bueno, para romper el hielo con respecto a este tema, vamos a remontarnos a la forma en la cual nosotros trabajamos y mencionar lo que se conoce como el camino feliz. ¿Qué es el camino feliz? Es la forma en la cual nosotros veníamos trabajando hasta el momento, en el cual hacíamos que nuestro código, al momento de utilizarlo o al momento de probarlo, no pinche. ¿Qué sería que no pinche, que no se rompa, que no se interrumpa por un error inesperado? ¿Qué sería un error inesperado? Por ejemplo, cuando le pedíamos al usuario que ingrese cuál es su edad, esperábamos que sea un valor numérico. Si lo que nos cargaba el usuario y lo convertíamos no era un número, entonces el programa se interrumpía y se dejaba de ejecutar. Entonces, eso es lo que denominamos el camino feliz. Todas las entradas que nosotros le dábamos a nuestro sistema pretendíamos que sean consistentes con lo que esperaba recibir. O todas las acciones que hacíamos esperábamos controlarlas anteriormente para que no ocurra un error y nuestro programa en definitiva se termine interrumpiendo. Con respecto a lo que vamos a ver, que las excepciones se tratan justamente de poder manejar aquellos errores que no podemos controlar, al menos no de la forma habitual que lo hacemos, ese concepto del bug. El bug nace justamente como un error en los tiempos inmemorables, cuando los equipos eran grandes, eh, ocupaban grandes habitaciones y consumían mucha energía y tenían válvulas y relé para su funcionamiento. Entonces los primeros errores de cómputo se empezaron a detectar porque justamente se metían bichos o polillas dentro de los relés y los resultados no eran los esperados. Y ahí es que nace el término de bug, básicamente. Pero bueno, es un dato de color, un dato chistoso que les quería traer del concepto de bug, porque lo mencionamos habitualmente en informática, pero por ahí no conocemos su origen. Dicho sea de paso, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a intentar es hacer la depuración de los programas. ¿Qué significa la depuración o también conocida como debugging? Es la técnica en la cual nosotros vamos a ir rastreando de forma preventiva cuáles son los errores que nos podemos encontrar dentro de nuestro código. Así que vamos a combinar algunas técnicas, algunas ya las sabíamos, que ya las veníamos aplicando, y otras van a ser nuevas y novedosas. ¿Mm? Hasta acá venimos bien, ¿me van escuchando? Todo bien, profe. Bueno, y vamos a repasar algunos de los errores comunes que nosotros nos encontrábamos, y esto que les mencionaba anteriormente con el concepto de excepciones. Y uno de los casos que vamos a ver es la división por cero. Matemáticamente hablando, una división por cero no es posible. Entonces, cuando un programa quiere ejecutar una división cuando el divisor es igual que cero, nos da un error. Pero ese error, como vemos acá en pantalla, que nos está pidiendo dos datos al usuario, el dividendo y el divisor, no falla en todos los casos, ¿vieron? Ahí también tenemos una cuestión a tener en cuenta que podríamos llegar a controlar o no desde el código. Estos son quizás los errores que son más complejos de poder descubrir y también de resolver incluso, porque ¿cuál es la problemática que nosotros estamos teniendo? Mirá, yo para el lote que probé, para todos los datos que le estuve inyectando al sistema, tanto para dividendo y divisor, me funcionó perfecto. ¿Y probaste con divisor cero? No, no probé. Cuando vamos a probar o el usuario en su equipo se equivoca o ingresa como divisor el valor cero, entonces ahí se produce un error. ¿Mm? Y cada vez que se produce un error, una de las cuestiones que vamos a empezar a ver y a ponerle un poco más la lupa para entender el contexto de lo que se está produciendo, en Python nos devuelve lo que se conoce como traceback. Traceback, ¿qué nos va a decir? ¿En qué línea se originó el error y cuál es el error que nos está dando? Con lo cual vamos a empezar a prestar atención a la salida de la consola para que nosotros podamos capturar esos errores y poder resolverlos de una manera que sea transparente para el usuario y un poco más controlada para nosotros. Cuando hacemos este tipo de técnicas o las aplicamos para tratar los errores, vamos a ver que nuestro programa no va a explotar como es lo que está ocurriendo ahora. Si nosotros seguimos la línea de ejecución de este programa, tenemos el dividendo 33, el divisor cero. Cuando ponemos el valor cero, automáticamente se interrumpe
nos dice cuál es el programa que está fallando, nos dice la línea, en la línea 4, y también nos informa el tipo de error que está ocurriendo, porque no siempre se van a producir los mismos errores, o el mensaje que nos va a generar Python va a ser el mismo. Por el contrario, nos va a aportar bastante pista de qué es lo que está ocurriendo o cuál es el problema que estamos detectando. En este caso es súper específico, fíjense que es el Zero Division Error, que no se puede hacer una división por cero, porque matemáticamente es imposible. ¿Mm? Entonces, vamos a prestar atención a la salida que nos genera el programa, porque en función de la misma vamos a poder controlar esos errores. Ya vamos a ver más adelante cómo. Sean pacientes, porque vamos a hacer un pequeño repaso primero de los posibles errores que tenemos, y también vamos a hacer, o vamos a poner la lupa en la salida, en los mensajes que nos genera Python, para descubrir que no todos los errores tienen la misma definición. Bueno, en cadenas de caracteres habíamos visto, por ejemplo, que cuando utilizamos el operador asterisco, se genera una repetición de una cadena de caracteres que si yo digo hola mundo, asterisco 3, estoy repitiendo 3 veces hola mundo. Sin embargo, el carácter, la barra invertida, es la barra, la diagonal, la que nosotros utilizamos habitualmente para las divisiones, entre cadenas de caracteres es obviamente una operación que no está permitida. ¿Por qué? Porque no puedo dividir una cadena con otra cadena y por más que sea una cadena y un valor numérico, no es una operación válida. ¿No? Entonces, ante esa situación, por ejemplo, cuando son los tipos de datos incompatibles y la operación no se puede realizar, fíjense que acá abajo se va a dar la misma situación que habíamos visto en la filmina anterior, en la cual nosotros teníamos un traceback, nos decía cuál era la línea, y también el tipo de error. ¿Cuál es el tipo de error? Bueno, que no está soportada la operación de división, que sería para nosotros la barra, entre dos cadenas de caracteres, entre dos str. Y el código del error que me da, que es algo que vamos a ir viendo y detectando más adelante, es el type error. ¿Mm? Bueno, y así tenemos más errores que nos fuimos encontrando comúnmente, el desbordamiento de las variables numéricas. Tengan en cuenta que algunos valores numéricos que nosotros tenemos definidos, en Python por ahí es un poco más complejo poder llegar a detectarlo porque estamos manejando los valores enteros y los flotantes. Pero en otros lenguajes de programación esto ocurre más habitualmente porque tenemos distintos tipos de valores numéricos y cada uno llega a almacenar hasta un tope específico en cuanto a su almacenamiento, valga la redundancia. Y cuando eso ocurre, dependiendo del lenguaje de programación, actúa de una manera distinta. Por lo general, lo que va ocurriendo es que cuando llega al tope, al exceso, hace que el programa explote, porque ya no pudo almacenar un valor más grande que el máximo permitido dentro de mi rango. Entonces, cuando esto ocurre, también lo vamos a ver en la consola, y ese error se llama overflow error. Y acá en este caso lo que estamos haciendo es elevar al cuadrado el resultado de una operación matemática. Cada vez que obtenemos el resultado lo volvemos a elevar al cuadrado y como verán, como crece exponencialmente ese número, va a llegar un momento en el cual no lo vamos a poder soportar más, no lo vamos a poder almacenar ese resultado. Porque la memoria básicamente es finita y no podemos almacenar todos los números que nosotros queramos. Y llegado, en este caso, fíjense que en la novena iteración ya tenemos en esta nomenclatura un exponente de 154 dígitos, llega el momento que ya no se puede representar y entonces el programa explota. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo en el lenguaje C, que podemos definir un tipo numérico, que va del 0 hasta el 254, es decir, que puede representar hasta 255 valores. Cuando llega al 254 y le suma 1 o 2, en vez de dar un overflow error, que sería el caso que estamos proponiendo en la filmina actual, vuelve a arrancar desde cero. Acá hay un ejemplo de lo que se conoce como el kill screen en el juego Pac-Man. Pac-Man es un juego para aquellos que nunca lo vieron, porque en algún momento voy a preguntar si conocen el juego Pac-Man y me van a decir que no.
que solamente podía almacenar 8 bits, es decir, 256 valores, y cuando se excedía esa capacidad, como les mencionaba en el ejemplo anterior, en vez de ir al nivel siguiente, arrancaban el nivel cero. Entonces, como no había un nivel cero en el cual se podía llegar a jugar este juego, se veía de esta manera, crasheaba. Parte del juego se veía, parte no se podía representar. Eso porque justamente llegaba hasta los 255 niveles, o los 256 contando el cero, pero no estaba preparado, no estaba codificado ese nivel. Entonces, lo que podía representar el juego sin terminar de romperse era lo que se ve en pantalla, código basura, o resultado de un código basura. Otros errores también a tener en cuenta y tienen que ver con la representación numérica de los valores y demás, tiene que ver con la pérdida de precisión en los tipos de datos numéricos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y vamos a centrarnos en la tabla de la parte derecha, que no es lo mismo que nosotros tengamos un redondeo que un truncado. El redondeo lo que va a hacer es, de acuerdo al valor decimal que yo tenga, lo voy a subir o lo voy a bajar al número siguiente entero. Por ejemplo, en este caso, el 5.24, como está más cerca del valor 5, el redondeo queda en 5. 2.99 está mucho más cerca del valor 3, entonces el redondeo se hace para arriba y nos queda el valor 3. Sin embargo, y a tener en cuenta acá también, cuando nosotros truncamos, solamente nos quedamos con la parte entera. ¿Mm? Entonces, con 5.24 no pasa nada, porque si redondeamos para abajo nos queda un 5, si truncamos me da lo mismo, pero fíjense el caso del 2.99. Si redondeamos estamos mucho más cerca del 3, pero si truncamos perdemos un montón, más o menos el 30% del valor que teníamos originalmente. ¿Se llega a ver? ¿Me estoy pudiendo explicar con esta idea? Sí. Sí, todo genial. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo redondeo que truncado, y esto a nosotros nos va a afectar en lo que tiene que ver con respecto a la codificación y a los cálculos que nosotros podamos llegar a hacer. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, y tiene que ver con la precisión en la cual se almacenan los valores numéricos en una computadora, tiene que ver con los valores de punto flotante o los valores decimales. Que hay ciertas comparaciones que nosotros vamos a hacer desde el código que desde un punto de vista humano, funcional, cuando vemos esa comparación, entendemos que es la misma, ¿sí? Sin embargo, al manejo de las precisiones y a valores que no pueden representar una computadora, vamos a darnos cuenta que no es lo mismo. ¿Mm? Y eso lo vemos en el código que tenemos en la parte derecha. Si nosotros primero a 4.9 le restamos 4.845, entendemos que el resultado es 0.055. Ahí estamos todos de acuerdo, agarramos una calculadora, hacemos ese cálculo y vemos que sería correcto. Sin embargo, en Python, esta comparación que yo estoy haciendo, que en definitiva es una condición, porque tengo el operador de igualdad, me devuelve falso. ¿Y por qué me devuelve falso? Porque en realidad, cuando yo hago esta cuenta, esta resta en particular, sí me da 0,55, pero tengo un montón de ceros a continuación y termina con 604, hasta donde puede representar. Con lo cual, tiene cierto margen de error al momento de hacer ciertos cálculos matemáticos. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. De acuerdo a la precisión que necesitemos o al cálculo que estamos realizando, tenemos que tener en cuenta estas problemáticas o anticiparnos a estos problemas. Este ejemplo también es evidente
que tenemos un margen de error, por más que sea muy pequeño, existe. Y este código lo demuestra. Fíjense lo que vamos a hacer. En principio, si nosotros hacemos el cálculo matemático como está informado en pantalla, 1 menos un tercio más un tercio, me va a dar 1, porque es algo lógico. Si a uno le saco un tercio y después se lo devuelvo, el resultado tendría que ser el mismo. Bueno, computacionalmente no es el mismo el cálculo. Sí, cuando lo hacemos de forma directa, como es en esta manera, pero no si nosotros lo vamos haciendo de formas repetidas. ¿Por qué? Porque vamos acarreando ese margen, ese valor, ese desperdicio al final de todos los decimales, que hace que no termine siendo el mismo valor. ¿Y cómo demostramos eso? Bueno, tenemos una función que se llama sumar y restar, que recibe una determinada cantidad de iteraciones. ¿Cuántas veces voy a sumar y cuántas veces le voy a restar el valor un tercio? Como sabemos, un tercio es 0,33333 periódico, no es un número exacto. Entonces, esa periodicidad hace que tengamos un pequeño error de cálculo a medida que vamos nosotros haciendo las operaciones, porque eh, llega un momento que cuando hago 3 más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, y así sucesivamente, hay un valor que lo voy perdiendo. Hacia un lugar va, no sé dónde, pero a priori dentro del programa, dentro de la secuencia de instrucciones que nosotros tenemos, se va despreciando. Si nosotros iteramos 1000 veces, que es lo que se está llamando la función, y le sumamos un tercio, lo que esperaríamos es que si vuelvo a iterar 1000 veces y le resto un tercio otra vez, me devuelva el valor 1. Sin embargo, esto también después lo pueden comprobar en sus equipos, van a ver que en realidad el resultado que nosotros obtenemos es 1 punto muchos ceros, 64. ¿Mm? Bueno, esto ocurre justamente porque tenemos un arrastre de decimales. ¿Estamos? Entonces, acá como moraleja, en el caso de los redondeos, el truncamiento y el arrastre de los errores de acumulación, tengamos en cuenta que siempre que vayamos a calcular valores numéricos en comparación, como hacemos en este caso, tratemos de quedarnos hasta el valor decimal que nosotros necesitemos para no tener que trabajar con el número completo, porque al trabajar con el número completo podemos tener los errores que vemos acá. Y en la medida de lo posible también, de acuerdo al lenguaje de programación que estén utilizando, hagan estas pruebas, hagan de ver si tengo error de acumulación de redondeo, si tengo problemas con los decimales, si es lo mismo hacer una comparación numérica con un valor que tengo almacenado en una variable. ¿Mm? Eso le va a aportar pistas a ustedes para no cometer errores al momento de codificar, que no nos damos cuenta en el momento, porque les vuelvo a insistir, hay muchos errores que nos damos cuenta con casuísticas que están dentro de los extremos de lo que se puede llegar a probar. Cuando vimos el problema de la división, teníamos infinitos valores positivos, infinitos valores negativos que me va a dar un resultado y un solo valor que me iba a dar un error, que era dividir por cero. Otro error común que teníamos habitualmente era el error de índice cuando queríamos acceder a un índice específico de una lista y el mismo no existe, entonces nos daba un error, explotaba nuestro código. Y acá cuando ponemos la lupa, le vuelvo a insistir, en la salida de nuestro código nos damos cuenta que tenemos un tipo específico, que esto después nos va a servir a posteriori para trabajar con los errores. En este caso es el index error. Bueno, y el mejor error que nos puede pasar dentro del mundo de la codificación y la programación es el error de sintaxis. ¿Por qué? Porque yo lo ejecuto y no funciona mi código. Entonces eso me da la posibilidad de trabajar en un ambiente de desarrollo controlado, solucionando ese problema, solucionando esa problemática, antes de pasar a un ambiente productivo en el cual esté utilizando 1, 10 o cientos de usuarios en mi sistema que podría llegar a no funcionar.
Otro de los errores son los errores de semántica. Estos son los más complejos de poder determinar porque en realidad lo que tenemos no es un error de código. Mi código no va a fallar en los llamados que voy a hacer. Sin embargo, el resultado que estoy obteniendo es incorrecto. Es decir, que tenemos un problema en la lógica. En la lógica de negocio no está ajustado el programa para que se cumpla. Entonces, esto infelizmente no lo vamos a poder controlar, como vamos a ver hoy, no nos podemos anticipar. Ahí quizá la estrategia más acertada sería que siempre tengamos casos de prueba, lotes de datos que podamos hacer de entrada a nuestro programa y verificar que cumpla con la salida. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces, o casi de lleno, porque nos quedan unas filminas anteriores sobre dos abordajes distintos que podemos adaptar, que no necesariamente es uno u otro, sino que podemos combinar ambos. Que el primero es mira antes de saltar, y el segundo es un poquito más largo la definición, que es más sencillo pedir perdón que pedir permiso. El primero prevé que nosotros controlemos todas las situaciones posibles antes de hacer la ejecución de una línea o un código. Y la segunda, que es la que vamos a empezar a ver hoy, es dejar que el error ocurra y una vez que ocurre, nosotros lo controlamos, hacemos algo al respecto. Sé que quizás no son los nombres más técnicos que podemos llegar a encontrarnos, pero sí son los más fáciles de conceptualizar o absorber como términos como tal. Y acá es donde aparece lo que conocemos como el manejo de las excepciones. Que son las excepciones, entonces nosotros vamos a tomar una porción de nuestro código que entendemos que podría llegar a fallar y en caso de que falle, vamos a hacer algo al respecto. De eso se trata las excepciones. Encapsulamos una porción de nuestro código. Si llegase a fallar, porque no necesariamente va a fallar, hacemos algo. Lo controlamos y controlar implica que no va a explotar mi programa y tomamos alguna acción. ¿Sí? Ahora vamos a ver puntualmente cómo lo manejamos desde Python, pero la estructura también se maneja en bloque, como si fuera una especie de estructura condicional, que lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Arrancamos con un bloque, lo que trae. Acá adentro van todas las líneas de código, todas las instrucciones, no necesariamente una, puede ser todo lo que nosotros tengamos y podemos tener excepciones dentro de excepciones, todo lo que nosotros querramos. Y vamos controlando de acuerdo al tipo de excepción. Vieron lo que habíamos visto anteriormente, type error, zero division error, overflow, index, los que vayan surgiendo. Y por cada uno de los tipos de error nosotros podemos tomar una acción distintiva. O bien, podemos controlar con una excepción genérica la problemática que está ocurriendo. Acá en este caso, igual no se preocupen que ahora vamos a hacer un aterrizaje a código de lo que les estoy comentando, pero tengamos en cuenta que podemos hacer distinciones de los tipos de excepciones con curso de acciones, como si fuera, les vuelvo a insistir, no es linealmente directo, equivalente, pero como si fuera una estructura condicional, que en caso de que ocurra un error, si el error es este, hacemos tal cosa, si el error es este otro, hacemos tal otra, y si no capturé anteriormente como si fuera un elif, bueno, voy por el else sería el except. ¿Mm? Les vuelvo a insistir, por ahí no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es una especie de estructura condicional de manejo de errores, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con esto un poquito. Vamos a ver. Ahí. Vamos a pasar a Tony. Y vamos a empezar a generar algunos errores para entender cómo es el funcionamiento. Bueno, ¿qué quise hacer acá? Cuéntenme un poquito. ¿Qué significa este código que tengo?
Ahí Es quisiste una, dividir 1/0, ¿no? totalmente, ¿es una operación válida? No es una operación válida. Entonces, ¿qué me da? Me da un error. Sí, un ¿Qué error error. me da? Zero division error. Ok, acá mi código se interrumpió. Ocurrió un error, el resto de las líneas no se llegó a ejecutar. Obviamente, acá no queda tan bien explicitado. Vamos a poner acá inicio, inicio. Vamos a poner fin. Si yo ejecuto mi código, sale el anuncio de inicio. Se intenta hacer este cálculo. Python no lo puede hacer porque no es una operación válida. Entonces se interrumpe. Automáticamente todo lo que yo tenía a continuación no se va a ejecutar. Y me va a dar una pista sobre el error. Primero, en qué línea está ocurriendo, que es lo que les estaba comentando hace un rato. Línea 3, que es donde tenemos el print 1 dividido 0. Y nos da también el tipo de error que estamos teniendo, que es el zero division error. Entonces, en principio tenemos que reconocer que cuando ocurre un error, nosotros podemos tener el tipo discriminado, en el buen sentido de la palabra, para hacer algo al respecto en caso de que ocurra ese error en particular. Porque muchas veces no conocemos todos los posibles errores que podríamos llegar a tener. Entonces esto sería una buena manera de poder hacerlo. Ahora después vamos a evolucionar un poco más este código. Vamos a agregarle un poco más de lógica de negocio para que se vaya entendiendo. Pero vamos a ir de lo más general a lo más específico, así avanzamos de forma correcta. Entonces, implementamos el bloque try. Dentro del bloque try, siempre que tenemos un try, tenemos que tener un except. Puede ser un except con el tipo de excepción o un except genérico como tenemos acá, pero al menos un except tenemos que tener. Try y except van de la mano. Sí o sí, cuando nos encontramos un código con estas características, tenemos que tener las dos palabras claves. Bueno, en caso que no pueda hacer la operación, le voy a dar un mensaje al usuario. No se pudo hacer la operación. Si yo ejecuto mi código, fíjense que ahora mi programa ya no se interrumpe, ya no pincha, arranca y termina. ¿Lo ven? Inicio, fin. ¿Qué pasa en el medio? Controlé el error. ¿Qué significa que controlé el error? Fui lo suficiente hábil para determinar que dentro del código que yo tengo en la línea 4, porque tengo una sola línea de lógica de negocio, ahora vamos a agregarle más. Si llegase a producirse un error en esta línea, la estoy controlando. Automáticamente, cuando en alguna de las líneas que están dentro del bloque try se ocurre un error, va por las excepciones. Barre por el tipo, si no encuentra ninguna, pero tenemos el except genérico, sale el mensaje en pantalla. Y no explota mi código. ¿Vamos? ¿Me pueden ir explicando hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otra prueba. Yo ejecuto este código. Tenemos el inicio y el fin, que lo pusimos para darnos cuenta si nuestro programa termina o no termina. Me pide que yo cargue un valor numérico. Si yo cargo un valor correcto, que es el camino feliz, como lo habíamos nombrado al principio, no hay ningún problema. Si yo pongo una palabra rompe. ¿Bien? ¿Cómo soluciono esto? De nuevo, manejo de excepciones. Acá tenemos una excepción genérica, pero recuerden que me dicen qué línea y cuál es el tipo de error que me está generando. Es un value error, no puedo convertir a entero la cadena SDF. Me llevo este código, esa línea al menos,
al bloque try, lo cargo. Y acá le pongo en caso de que ocurra la excepción, el número es inválido. Ingresa el número, vamos a poner una letra, va a la excepción, porque no puede convertir lo que acabo de ingresar, que es AWD, a un número, entonces me dice el número es inválido. ¿De acuerdo? Vamos a modificar un poco nuestro código. Y lo que vamos a hacer es pedirle un divisor al usuario que me ingrese y después hacer el cálculo 1 dividido divisor, a ver qué nos da. Si yo pongo un valor numérico específico, 123, me da un número, lo vuelvo a ejecutar, 1 me da 1. Si le pongo 0, dice el número es inválido. ¿Está bien que el mensaje sea el número es inválido? ¿Qué les parece? ¿Es representativo para el usuario? ¿Cuántos focos de problema tenemos ahora? ¿Cuándo va a fallar la línea 4? Cuando Cuando ingreses yo algo que no cargue, ¿qué sea un cosa? número, una letra. Exacto, con lo cual, acá tenemos dos focos de problema. El primero de todo es, yo estoy cargando un número que no es correcto. Si yo cargo un número incorrecto, esta línea va a pinchar. Y el otro foco es, bueno, yo cargo el valor 0. 0 es un número correcto, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, esta operación no se puede realizar. Entonces tenemos otro foco de error. Y sin embargo, cuando yo quiero hacer la operación de división, que a mí me diga en pantalla el número es inválido y no me gusta el mensaje, porque yo al usuario no le estoy diciendo la realidad, qué es lo que pasó. No estoy diciendo, no puedo hacer la división. Le estoy diciendo que el número es inválido, pero ¿cómo el número es inválido si yo puse 0 acá? Y ahí es donde empieza a tener sentido que nosotros salgamos de una excepción genérica, porque en nuestro bloque try pueden ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Y esas cosas que ocurren al mismo tiempo pueden dar distintos fallos. Entonces puedo ser mucho más preciso con la salida. Y acá es donde tiene sentido en los ejemplos que habíamos puesto en la filmina con respecto a los tipos de excepciones que podemos manejar. ¿Cuál era el error cuando nosotros dividíamos por 0? Zero division error. Entonces, hago de nuevo el set zero division error y en pantalla le digo no se puede dividir por 0. ¿Y cuál era el error cuando yo cargaba un valor entero incorrecto? A ver cuál era. Value error. Bueno, entonces acá voy a poner el set value error. El número es inválido. Tiene más sentido para el usuario. Y de hecho podría tener excepciones específicas y también una excepción genérica. ¿Por qué podría tener una excepción genérica? Porque puede ocurrir un error que no estuvo previsto. ¿Sé cuál es el error? No sé, porque hice una captura genérica, pero yo ya sé que no es ni el problema de la división por 0, ni el problema de la conversión de una cadena de caracteres a un valor numérico. Tengo más información. Después vamos a ver una estrategia en la cual puedo recuperar ese error específico, pero por lo pronto sigamos avanzando en esta vía.
Ejecutamos nuestro código, ingresa el divisor, le voy a poner el divisor 0. Dice no se puede dividir por 0. Ok. Le pongo una letra. El número es inválido. Bueno, acá ya estamos siendo más amigables con el usuario y amigables con nosotros mismos. Porque si yo le pongo ocurrió un error simplemente y lo manejo de esta manera, ¿estoy haciendo que mi código no explote? Sí, lo estoy logrando. Pero ¿cuál es el fin último de lo que yo quiero lograr? ¿Que mi código no explote o yo tener las herramientas suficientes como para que el usuario sepa qué es lo que está ocurriendo y ser lo suficientemente astuto o vivo de que eso también nos sirva a nosotros, que nos retroalimente? Porque si yo sé que acá está habiendo un problema específico, yo sé exactamente dónde ir a buscar ese problema. Ya sé que hay un zero division error. Porque si no, después tengo que. El usuario me dice: mira, a mí me dice en pantalla que ocurrió un error. No sé qué error es. Sin embargo, si yo veo un código de error en la salida del mensaje, digo exactamente dónde pasó, me guardo los valores que cargó el usuario, bueno, es mucho más sencillo poder depurar, que es lo que habíamos conversado en un momento, hacer un debugging para encontrar cuál es el error, porque no siempre es tan trivial como este código que nosotros tenemos acá. No siempre tenemos la suerte de tener un código de 13 líneas. Podemos tener miles de líneas de código en los cuales tenemos que encontrar un error y cuanto mayor información nosotros tengamos al respecto, mucho más sencillo va a ser de poder encontrarlo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas hasta acá? Sí, profe, yo no me acuerdo. En el except, ¿le puedo volver a pedir que ingrese lo que estuvo mal? Se lo puedes pedir, pero tendría que entrar esto en un bucle. Por ejemplo, le puedo pedir acá, ingrese el divisor. Pero acá ya perdí, porque tendría que volver a entrar en un bucle, si no, no pasa nada. Ingrese y el código sigue. Vamos a poner el 0. No se puede dividir por 0. Ingrese el divisor. Bueno, pongo 2. ¿Qué? ¿Pero qué pasó después? Y yo fui por la excepción. Se ejecutó esta línea de código. Salí de todo el bloque try y terminé. ¿Me explico? Sí, sí. Hay una forma de hacer un bucle infinito, que es poniéndolo de esta manera, while true. Mientras sea verdadero, esto después por ahí en algún momento lo vamos a llegar a ver, pero esto es un bucle infinito. La única manera de hacer acá es como ruptura de ciclos, o bien presionando control C, que es la interrupción de la línea de código. Entonces ahí sí podríamos hacerlo, pero tampoco tendría mucho sentido, porque acá lo volvemos a pedir otra vez. Veamos el caso de nuevo. Le pongo 0. No se puede dividir por 0. Ingresar de nuevo al divisor. Bueno, le voy a poner 2, pero después me va a volver a pedir de nuevo. 2, 2. Y ahí me da el resultado. ¿Estamos? Sin Sí. embargo, ojo, porque realizar acciones de nuevo dentro de la excepción podría ser un camino válido. En este caso vimos que no nos cuadró, pero tranquilamente en algunos casos en particular, y después vamos a ver una ampliación del bloque try except, que vamos a poder hacer algunas cuestiones. A veces tiene sentido, otras veces no tanto. Mientras tanto le voy pasando el código por el chat. Bueno, acá ya vimos el Zero Division Error, cómo poder implementarlo, la posibilidad de tener varios tipos de errores distintos discriminados en el buen sentido de la palabra y un except para los casos de errores o interrupciones generales que nosotros no hayamos tenido en cuenta. Básicamente para eso se utiliza. Bueno, y agregamos también una palabra clave a nuestra estructura, que es el finally. Finally se va a ejecutar siempre.
Cuando nosotros terminamos de ejecutar el try y el except, nosotros vamos a ejecutar lo que se encuentre dentro de esa cláusula. ¿De acuerdo? Vamos a volver de nuevo a nuestro código. Y le vamos a poner el finally. Y es el divisor 1, se ejecuta. Si en caso que ocurra un error. Ya lo estamos controlando cada uno. A ver si hay uno. Bueno. Vamos a tratar de, a ver, solo controlar el zero division. Acá en este caso, como verán, ponga lo que yo ponga, sea que se produce un error, como sería en este caso, o un valor correcto, esta línea se ejecuta siempre. De hecho, este print fin que nosotros tenemos acá, lo podemos pasar al finally. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí en ese punto terminó. ¿Me siguen? ¿Me estoy pudiendo explicar? Sí, profe. Bueno, y en caso de que no se produzca una excepción, nosotros también podríamos llegar a capturar esa situación y es mediante el bloque else. El bloque else lo que nos va a decir es, bueno, si dentro de la ejecución de mi bloque try no ocurrió ningún error, entonces hago algo al respecto. ¿Mm? Vamos a volver a nuestro código. Me equivoqué. No ocurrió ningún error. Esta es como la alarma, todo está bien. Bueno, 2, no ocurrió ningún error, se ejecuto siempre por el finally. Esto ya está un poco confundiendo. Vamos de nuevo, vamos a poner que ocurra. Acá dice el número es inválido, pero fíjense que no salió, no ocurrió ningún error, porque sí ocurrió un error, sí hubo una captura. Vamos a otra vez, por si no se llegó a ilustrar. Voy a poner un número válido. Me dice que no ocurrió ningún error. Voy a poner un divisor inválido, que es el 0. Lo capturamos. Acá me quedó que lo volvemos a pedir, pero bueno. Esto vamos a sacar lo que está de más, así no confunden. Ahí no se mostró el mensaje. No ocurrió ningún error, terminó lo que trae. Ocurre un error porque el problema es que no puedo dividir por 0. Sale el mensaje, pero no sale el del else. Si una operación es dependiente a la siguiente y necesita que no haya ocurrido ningún error, es interesante que dentro de ese bloque nosotros podamos poner esas siguientes líneas de instrucciones que vendrían a continuación de el proceso salió todo bien, puedo seguir avanzando. Hay una forma interesante que nosotros podemos utilizar dentro del manejo de errores, que es la sentencia as.
¿Qué vamos a hacer con la sentencia as? Asignarle a una variable el contenido de la excepción o el error que acaba de ocurrir. ¿Y por qué es valioso esto? Porque si nosotros nos manejamos de esta manera, ocurrió un error no previsto, no tenemos mucha información del error, de qué es lo que ocurrió. Entonces, si nosotros no sabemos qué está ocurriendo y queremos detectar cuál sería el problema específico, lo que tenemos que hacer es utilizar esto, utilizar el as. Entonces, con esta sentencia, exception, esto es un objeto as e, lo que hace es volcar exception as. Este as e es es una convención de que cuando capturamos errores, pero acá le podemos poner lo que nosotros querramos. As error, ¿sí? Lo que nosotros quisiéramos. Entonces acá le ponemos, ocurrió un error no previsto. Acá vamos a aprovechar para utilizar el fstring. Y acá le ponemos el e. Y si ejecutamos nuestro código, ahí me aporta mayor información. Y esto es muy importante porque en el anterior, si yo tenía una excepción genérica y llegaba el momento de la interrupción, iba a tener el mensaje o las acciones que yo eh, haya especificado en esas líneas, pero no tenía mayor detalle del error. Y como habíamos hablado anteriormente, como desarrollador y también como usuario, a mí me interesaría saber qué es lo que pasó. Entonces sería una buena práctica que no dejemos excepciones genéricas, como sería en este caso, sino que tratemos de hacer doble clic en dónde está el problema que se está generando dentro de nuestro código. Y una forma de poder hacerlo es de esta manera. También podemos ser más específicos con respecto al error de lo que está ocurriendo. Y podemos, en vez de mostrar todo como lo está haciendo acá, mostrar parcialmente el error, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos type, eh, yo por ejemplo acá en vez de poner solamente puse type y acá lo que me sale es value error, pero no me sale todo el choclo del mensaje. Y de hecho puedo ir un poco más allá, poner punto guión bajo, name guión bajo guión bajo, y acá me lo dice simplemente con una cadena de caracteres. Lo que vimos recién, que era el type E, que estaba todo encapsulado entre signo menor y signo mayor, vemos directamente cuál es el tipo de error y ya. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, Al profe. menos tendríamos que hacer esto cuando estamos trabajando con errores. Quedarnos con todo lo que está pasando. Cuanto mayor información tengamos, mejor. Porque una de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con errores es qué hacemos después. ¿Qué hacemos cuando el error ocurre? Obviamente es un imprevisto, es una excepción. Como su nombre lo dice, no es que ocurre habitualmente, es una excepción. ¿Qué hago con eso? Bueno, informarlo en pantalla es un paso. Otra forma que podría ser, bueno, informo en pantalla y además me mando un mail. Informo en pantalla y además lo persisto en un archivo de log. Entonces eso a mí me simplifica luego, y volvemos al punto también inicial, de la detección de nuestro problema, de dónde tenemos el error. Lo estamos buscando, necesitamos encontrar ese error, porque para nosotros es un problema que tenemos que resolver. Y cuanto mayor información tengamos, mejor, y cuanto más precisa, y cuanto más rápida, etcétera. Así que lo importante quizás al momento también de manejar con excepciones, que no es solamente para que mi código no explote, sino que yo tengo que tomar acciones en consecuencia. Decía que interrumpe el flujo de ejecución. La función va a terminar, en este caso, por dos situaciones.
Uno, porque se encuentra con el return, porque puedo ejecutar la operación. Y otro, porque hace un raise. El raise también no hace que se ejecute lo siguiente. Me encuentro con esa línea, elevo el error. Por lo general se utiliza mucho en las funciones, porque tiene sentido de que si yo englobé una parte del procesamiento de mi programa en un try, por ahí estoy esperando que alguna de las funciones que estén dentro del mismo falle. En ese caso utilizo el raise y listo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Por último, para cerrar, el procesamiento de excepciones, como les decía hace un ratito, tenemos que tener en cuenta, importante, qué es lo que hacemos una vez que ocurre la excepción. No nos tenemos que quedar solamente con, sí, sí, buenísimo, capturamos la excepción, no explotó mi programa, sino que tenemos que persistir esos datos. O lo guardamos en un log, lo guardamos en una tabla de una base de datos, mandamos un correo, hacemos todo junto al mismo tiempo, pero algo tenemos que hacer. Todo lo que a nosotros nos facilite luego la depuración, el debugging de nuestro programa para poder resolver el error, bienvenido sea. Eso también tiene que ser una moraleja. ¿De acuerdo? Punto número 2. Realizar una función que reciba como parámetros dos cadenas de caracteres conteniendo números reales. Sume ambos valores y devuelva el resultado como un número real. Devolver none si alguna de las cadenas no contiene un número válido, utilizando manejo de excepciones para detectar el error. Bueno, ¿qué pasa con las cadenas de caracteres? Primero vamos a contextualizar cuál es el problema. .1 más 2.2. ¿Qué va a pasar si yo ejecuto el código? ¿Qué voy a ver en pantalla? Un error, ¿no? No se ve nada. No, debería haber una concatenación, porque recuerden que el operador más, cuando son dos cadenas de caracteres, lo que hace es juntar esas cadenas. Entonces yo utilizo el más, me va a aparecer 11.12.2, porque son dos cadenas de caracteres. Bueno, ¿cómo convierto una cadena de caracteres a decimal? Que son los números reales, en definitiva. Había una función, ¿se acuerdan cuál? Con la función int. Int lo convierte a entero. Ah, perdón. Float. Float, exacto. Con float convertimos una cadena en un número decimal real. Y cuando esto ocurre y tenemos una operación, como es en esta situación, una suma, ahí sí tenemos el resultado. 11.1 más 2.2 es 13.3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó acá? Tengo 11,1 y 2,2. Yo lo quiero sumar. ¿Y qué pasa? Me da un value de error. ¿Por qué? Porque no puedo convertir 11,1 en un decimal, porque el carácter que nosotros utilizamos para delimitar la parte entera de la parte decimal es un punto, con lo cual eso no va a funcionar. Y ahí está el quid de la cuestión con respecto a esta función en particular. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en caso de que no pueda realizar la operación? Devolver un none, pero en caso que pueda hacer una conversión, devolver el resultado. Entonces, vamos a crear la función def suma, no sé si dice el nombre, no. Suma reales, va a recibir dos números, número 1
número 2. Y acá vamos a intentar hacer return número float número 1 más float número 2. Y cuando nosotros hacemos esto, si el camino feliz me lo permite, es decir, que los dos valores están correctos, no voy a tener ningún problema, como sería este caso. De hecho, si son valores enteros, tampoco debería tener problema. Obviamente el resultado me va a devolver decimal, pero puedo hacer la operación sin ningún problema. 11 y A. Bueno, acá explotó todo. Salgo del camino feliz y me encuentro con el problema de que mi código se interrumpe cuando quiero hacer una suma, una conversión de una cadena de caracteres a un valor decimal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Me ayudan? ¿Cómo resolverían este problema? Podrías ponerle un try y en el caso que ocurra un error, ponerle un except error. Bueno, el try en este caso es de una sola línea. Yo intento hacer esto. Y si no sale bien como yo espero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el requerimiento? Te retorne un none. Return none. Vamos a hacer la ejecución de mi código. Y fíjense que me devuelve none. No pudo hacer la operación. 4. 11 más 4, 15. Perfecto. Dos cadenas de caracteres. A y B. No. 1.5, 50 y 3.18. Perfecto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y no mucho más que esto. En principio, porque no tenemos que capturar ningún error, con lo cual va a no capturar un error, me refiero a mandar un mensaje de error. Acá debería preguntar if. Si esto es igual a none, entonces hacemos print. No se puede realizar la operación. La delegación de lo que está ocurriendo. Bueno, a ver, acá no sé si es igual a none. Si suma reales es igual a none, acá le vamos a poner una letra para que explote. Vamos. Ok, perfecto. Acá el problema que tengo es que el llamado a la función de esta manera, si yo quiero saber cuál fue el resultado, lo tendría que llamar de nuevo. Para mí lo más indicado sería resultado es igual a esto. Si el resultado es igual a none, no se puede realizar la operación. Y en caso contrario, print resultado. Ahora vamos a poner un valor que sea correcto. 7. 7 más 3.18 es 10.18, así que ahí tendríamos la solución. ¿Mm? El método index permite buscar un elemento dentro de una lista, devolviendo la posición que éste ocupa. Vamos a centrarnos primero en eso. Lista. Vamos a poner acá números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y el método index es el que acompaña a la variable, entonces podría ser print números, punto, index, y acá pasarle un valor específico, por ejemplo, el 3. Y si todo sale bien, me devuelve cuál es la posición en la que se encuentra este valor que yo le puse como parámetro del método.
0, 1, 2, 3, 4. Es decir, que en la cuarta posición me encontró el valor. Si yo busco el 8, por ejemplo, me va a dar en la posición 6. ¿Estamos de acuerdo cómo funciona? El problema del método index es que cuando yo estoy buscando un número que no existe, o un número en este caso, pero en realidad es un elemento dentro de la lista que no existe, me devuelve un value error, lo que hace que se interrumpa mi programa. Bueno, hecha la aclaración de cómo funciona el método index, vamos a ver qué es lo que nos pide el requerimiento. Dice desarrollar un programa que cargue una lista con números enteros ingresados a través del teclado, terminando con -1. Permita que el usuario ingrese el valor de algunos elementos a visualizar la posición que ocupan utilizando el método index. Si el número no pertenece a la lista, se imprimirá un mensaje de error y se solicitará otro para buscar. Esta primera parte, que es la carga de los números, vamos a asumir que el usuario ya nos cargó todos estos valores. Y ahora vamos a tratar de hacer la lógica que sigue a continuación, que es pedirle al usuario que nos cargue un valor e ir a verificar si existe o no existe dentro de la lista. En caso de que no exista, le damos un mensaje de error y le pedimos nuevamente otro para buscar. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, ya que lo entienden, ayúdenme, díganme algunos tips. Así podemos escribir la lógica. Acá ya asumimos que los números se cargaron, ¿no? Asumimos los números ya cargados. Entonces lo primero que tendremos que hacer es pedirle al usuario que cargue por consola un número para buscar ahí. Y después un try. Bueno, y dicho sea de paso, como vamos a necesitar un número, vamos a tomar prestado esto. ¿Les parece? Está bien, está bien. Ingresar número. Ahora, bueno, nos queda raro esto, ¿no? Ingresa el divisor. Acá por ahí, aprovechando que vamos a reutilizar esa función y no tenemos que reescribir mucho, vamos a poner acá un mensaje. Tú sabes que parametricemos este mensaje que vamos a dar acá. Entonces le damos una vueltita de tuerca a, eh, a la función en sí misma. Número es igual a ingresar número. Y el mensaje que le vamos a pasar es ingrese un valor entero. Y acá en el index. Entonces vamos matando dos pájaros de un tiro, si me permiten la expresión. Valido que el valor sea correcto. Y en caso que sea correcto, sigo avanzando. Vamos a poner el valor 6. ¿6 existe o no existe dentro de la lista? Aparentemente no existe. Con lo cual, cuando yo le doy un enter, me da el error, el value error, pero yo no quiero que ocurra esto. No quiero que me explote el código. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Haría un try para ver el número que está dentro. Y en el caso que haya una set, volver a pedir el que ingrese un número distinto. ¿En el Excel pedimos el número distinto o deberíamos indicar qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué te parece, compañero? Y podríamos decir, a ver,
Y podríamos decir que hubo un error y después volver a pedir. O sea, que el Bueno, ESET vamos a ver qué. devuelva un error, nada más. Dale, vamos por ese lado, vamos a ver qué ocurre. Entonces, intentamos hacer esto. Si todo sale bien, tengo que imprimir la posición. Voy a poner la posición que se encuentra número es este. Hasta ahí se llega a entender mi código, queda muy chiquitito. Se lee bien, profe. Bueno, en caso contrario, hago esto, ocurre un error y el compañero Tomás, si no mal no recuerdo, nos había sugerido que volvamos a pedir el dato. Y es un valor entero, vamos a poner 6 de nuevo. Me dice que ocurrió un error. Me vuelve a pedir el número. Pongo 6 otra vez y mi código termina. ¿Por Porque qué? Porque debería acá estar en un bien. bucle. Repetilo, por favor, que no te llegue a escuchar. ¿Debería estar en un bucle en ese caso? Debería estar en un bucle, exacto. Es una especie de estructura condicional del try, lo que les decía. Acá estamos evaluando, como si fuera una condición. Si llegase a ocurrir algo, una excepción, un error no controlado dentro de este bloque, voy por este lado, pero no vuelvo a repetir. Para que vuelva a repetir debería existir un bucle. Ahí le podemos llegar a decir, bueno, bien, while true, como hicimos también arriba. Esto no va a cortar nunca. Ahora después le vamos a hacer una enmienda a mi programa para que en algún momento corte. Si no, voy a estar pidiéndole todo el tiempo al usuario. Entonces, ingrese un valor entero, 6. Ocurrió un error. Bueno, ¿ocurrió un error o no existe? Vamos a ser un poco más específico. El usuario no sabe que ocurrió un error. ¿Qué es lo que le interesa? Que el valor no se encontró en ninguna posición. Ejecutamos otra vez, ponemos el 6. El 6 no se encontró. Vamos a ver qué pasa con el 7. No se encontró. El 1 se encuentra en la posición 1 porque es la primera ocurrencia que nos da el código. El 2 está en la 3. El 5. Pongo un valor incorrecto y me dice que está incorrecto. Con lo cual aparentemente hemos cumplido con el objetivo, al menos de lo que se está pidiendo en el enunciado. Después hay una enmienda, le vuelvo a repetir. Dice, si el número no pertenece a la lista, se imprimirá un error. Abortar el proceso al tercer error detectado. No utilizar el operador in en la búsqueda. Bueno, esto ya nos olvidamos porque utilizamos el index. Así que, ¿qué enmendaríamos mientras le voy pasando el código parcialmente resuelto? ¿Qué enmienda le haríamos para contemplar esta situación? Abortar el proceso al tercer error detectado. ¿Qué les parece? Va a ir un contador de errores a medida que se dé el error que vaya sumando Bueno, y que el while se interrumpa cuando el contador, o sea mayor a ese número de errores. mayor a 3 dijimos. Exacto. ¿Mayor a 3 o mayor o igual a 3? Al tercer error detectado. Acá detectamos un error. Errores más igual 1. Y acá vamos a poner para ayuda y depuración nuestra cuál es el valor de errores, ¿no?
9. Bueno, acá nunca entró, ¿no? ¿Por qué nunca entró? Porque, bueno, mi condición, de la forma que yo estoy evaluando, esto es falso. Errores no es mayor que 3. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta condición? Menor. Tampoco es igual a 3. Recuerden que vamos a repetir de forma positiva, en tanto y en cuanto la cantidad de errores sea ¿qué? Con respecto a 3. Menor. Si arrancamos eso. Menor, a ver qué pasa con menor. Ejecutamos una vez más. Ahí entró por lo menos. Estamos bien. Vamos a poner un número que no exista. Acá me olvidé la F. Así que vamos a poner la F y vamos a ejecutar de nuevo. 9. Un error. 9. Dos errores. 9. Tres errores. Terminó. ¿Qué les parece? ¿Está correcto o no? ¿Cumplimos o no cumplimos con el objetivo? Perfecto, se cumplió. Excelente. Y acá dimos algunas vueltas de tuerca, ¿no? En principio, el poder ejecutar una cantidad de veces, de acuerdo a los errores, que los errores los estamos contabilizando dentro de lo que trae, mejor dicho, en la excepción. Ocurrió un error, entonces contabilizo, hago un poco más de esa regla de negocio. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, todo bien, profe.